Bendiciones a todos. El día de hoy, primer domingo y día 1 de febrero. Estamos nuevamente en este servicio hablando de la palabra de Dios, dando a conocer su voluntad, aprendiendo de Él, recibiendo lo que Él quiere mostrarnos y enseñarnos. La semana pasada estuvimos hablando sobre la unidad, lo que es la iglesia, que definitivamente no está preparada para el momento que Jesús quiere esa unión, esa unidad en espíritu, unidad en deseo, unidad en fe, unidad de bautismo, del espíritu mismo, unidad en la búsqueda y el amor a Él y con Él. Hoy día vamos a hablar y ver una parte de lo que es cómo debe funcionar la iglesia. Entonces vayamos a nuestra primera lectura en 1 de Corintios 1:9. Lo que nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primero nos está diciendo que Dios es fiel. Y todos sabemos, porque lo hemos aprendido, siempre lo hemos escuchado, pero realmente estamos conscientes de lo que significa que Dios es fiel. Dios es fiel, entonces sabemos que Él va a hacer lo que dice que hará. Pero para un Dios fiel, que no va a tener cambios ni alteraciones en lo que dice o en sus promesas, para nosotros va a ser muy fácil confiar en lo que Él hará. Sin embargo, como seguidores, también debemos responderle de la misma manera en la fidelidad. Sin embargo, la humanidad es tan difícil poner esa fidelidad en obediencia. Y es allí donde no le somos fieles. Pedimos y sabemos que Él va a cumplir y creemos que Él es fiel. Pero de nuestra parte, ¿qué hacemos para responder a esa fidelidad de Él? Él quiere que seamos obedientes. ¿Cuántos caminamos como ratoncitos corriendo por nuestro lado a hacer lo que queremos hacer, lo que nos atrae, las tentaciones, respondiendo a las distracciones y al llamado del mundo? Y después venimos arrepentidos a Él, a buscarlo nuevamente. Y Él, sin embargo, nos sigue amando, nos sigue perdonando, porque es fiel a ese amor que nos ha entregado, a esa gracia que derrama a nosotros, y al perdón, y a que quiere abrir el camino que tú regreses a Él. Cuando decimos aquí en el verso 9 que hemos leído, porque Él es fiel, por el cual, o sea que por Él mismo, fuisteis llamados a comunión con su Hijo. Hemos sido llamados por Dios mismo para vivir en esa unidad, en esa comunión con su Hijo. ¿Somos fieles a eso? ¿100% de nuestras vidas? No. Por eso es que Él nos escribe de esta manera. Y vamos a analizar lo que significa el ser llamado. Todos hemos sido llamados, todos los creyentes, todos los que lo seguimos, todos los que hemos entregado nuestras vidas a sus pies, a su servicio, somos llamados para vivir en esa comunión, en esa unidad con su Hijo Jesucristo, nos dice aquí nuestro Señor. Entonces, muchas veces cuando usamos esa expresión, esta persona es llamada, nos referimos a lo sobrenatural. Es llamado a un servicio de pastoreo, a un servicio ministerial, etc.
pues llamado por el mover de Dios. Pero en esta parte, y sabemos que en muchas partes de la Biblia, cuando habla en referencia a grupos y movimientos del grupo, se refiere al aspecto militar. Acuérdense que Roma, los romanos estaban gobernando en toda esta cultura. Y siempre hay analogía militar porque era más fácil para todos ellos en esa época entenderlo. El llamado, en este caso, por ejemplo, en este contexto, representa la autoridad militar llamando a alguien, a una persona, para una orden específica. Entonces, en ese aspecto no tiene la parte sobrenatural. El apóstol Pablo aquí nos dice entonces que Dios es fiel y te está dando una orden. Cuando la autoridad militar llama a alguien que está debajo de él, es para poner una orden. No es para pedir un favor. No es para decirte si es que quieres, si es que te gusta, si es que te complace o si tienes tiempo. Es una orden directa, un comando. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Él te llamó por tu nombre y te ha dado esta orden. ¿Y cuál es la orden? Que quiero que te unas al cuerpo. ¿Al cuerpo de quién? Al cuerpo de Cristo. Y quiero que lo ames. ¿Ames a quiénes? A todos los miembros de ese cuerpo, a todos los miembros de ese grupo. Te caiga bien o no te caiga bien. Te parezca o no te parezca. Las órdenes directas de comando, tú no tienes opinión, solo actúas, ¿cierto? No hay diferencia en esto. Dios está dando esa orden directa a cada uno de nosotros. Y no importa tu sentir, porque no nos movemos por sentir, sino por el amor que Él tiene, Él ha puesto en nosotros. Si es que cada vez nos parecemos más, y ese es el madurar en la palabra de Dios, el caminar en su luz, que debemos ser cada vez más parecidos a lo que Cristo nos enseñó aquí en la tierra. Entonces, cuando Dios te dice, quiero que participes en este grupo, en su cuerpo. Quiero que ames a estos miembros, a los miembros de todo este grupo, los hermanos de la fe. Quiero que les sirvas. Y quiero que soportes sus cargas, que los apoyes, que los ayudes. Y que veles por ellos, que ores por ellos. Pero así, como te lo pide a cada uno, te lo pide a ti, también le pide al resto que velen, que oren, que te cuiden, que carguen tus cargas por ti. Es allí la unidad del grupo, del cuerpo, que la cabeza es Cristo. Y un cuerpo va a recibir las órdenes y las direcciones directas de la cabeza, que es Cristo Jesús. Nadie se escapa. Porque si perteneces al grupo, perteneces al cuerpo, tienes esta orden. Que debemos apoyarnos uno a otro. No es bajo ninguna opción. Voluntariamente hemos querido entrar a este grupo. ¿Por qué? Porque sabemos los beneficios que nos da. Porque sabemos que queremos servirle a Dios y queremos aprender a amarlo cada día más. Y voluntariamente, entonces, debemos aceptar esta orden y contribuir a los beneficios del mismo grupo, del mismo cuerpo. Porque si decimos que amamos a Dios, amamos a Jesús, vamos a hacer lo que Él ama.
vamos a buscar lo mismo, que es la manera de agradarlo. Y Jesús demostró su amor grande por su iglesia. Acuérdate, Jesús pregunta a Pedro en el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú lo sabes, yo te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Apacentar quiere decir pastorear. ¿Qué hace un pastor a sus ovejas? Es un cuidado completo. La segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que sí te amo. Cuida mis ovejas, aliméntalas. El cuidado viene por el pastoreo también. La alimentación sabemos que no solamente es en el pasto verde, la palabra de Dios. Y por tercera vez le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Y le dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes que sí? Alimenta, pacienta, pastorea mis ovejas. Está diciendo: no las dejes 3 veces. Nosotros estamos caminando en los pasos, en las huellas de Jesús. Debemos cuidar uno del otro. Debemos orar uno por el otro. Apoyarnos en todo lo que se pueda. De la misma manera vamos a recibir como acomodamos. Entonces, vayamos por un momento a la carta del apóstol Pablo que dirige a Tito. Capítulo 3, y veamos en el verso 8 qué es lo que nos dice. Nos dice que, le dice a Pedro, que insista con firmeza en ciertas cosas, y entre ellas es el ocuparse en buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que la gente, los miembros de este grupo, los seguidores, los cristianos, los creyentes, los discípulos, todo aquel que sirve en el cuerpo de Cristo, estamos llenos de la presencia de Dios y vamos a actuar haciendo buenas obras. Pero acá el apóstol Pablo le dice: insiste, sé firme, dirige, disciplina, corrige, indica el camino para que se haga efectivo. Porque hay gente que, como dije al principio, como ratoncitos están tratando de correr por otros lados. Pero el Señor tiene el manual, nos ha dejado el manual de nuestra vida en este mundo. Solamente tenemos que escudriñar su palabra para encontrar ese camino que debemos seguir. Las buenas obras sabemos que van a venir de Él, y las malas obras van a venir del enemigo. Entonces en el verso 9 dice: eviten discusiones. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué nos está diciendo? Evita discusiones tontas que te quitan el tiempo, que te distraen, que te alejan de concentrarte en la palabra de Dios. Amén. Recibir lo que Él te está mostrando. Entonces, ahora viene cuando alguien viene y te cuenta: ¿has visto fulanita? ¿Has visto fulanito? Y entonces le prestas atención. Ay, a mí no me parece eso bien, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Entonces, cuando están hablando o sugiriendo cosas que son en realidad, no son realidad, no son honestas, no es verdad, están asumiendo situaciones, y nosotros le prestamos atención, ¿qué estamos haciendo? Abriéndole el camino de entrada al enemigo, y eso va a traer división, eso va a traer distracción, alejamiento.
Alejamiento no solamente de Dios o de su palabra, alejamiento entre los mismos miembros del cuerpo. Un cuerpo dividido, ¿cómo va a moverse? Si se te salió un dedo, ya no tienes 10, tienes más que 9. Y este dedo no va a ir caminando solo, está aislado. Algo aislado no va a recibir los beneficios de todo el resto del cuerpo, no va a recibir la sangre, no va a tener movimiento, va a poco a poco no solamente debilitarse primero, sino a podrirse, a morir. Eso es lo que va a pasar espiritualmente en alguien que se separa del cuerpo, del grupo que Dios ha asignado. Hay otra versión que dice, pero no te pongas a discutir de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni te pelees con nadie, solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. Es lo mismo que tenemos hoy en día. ¿Cuántos cristianos están involucrados en cosas vanas y sin provecho? Conversaciones que se hacen más largas y no te llevan a ningún sitio. El mundo en que vivimos está rodeado de este tipo de discusiones y conversaciones que muchos muerden la carnada, sin reconocer las estrategias del enemigo. Por eso la palabra nos dice, estemos alertas y conozcamos sus estrategias, que es la mayoría engaños, decepción, chismes, cosas que se levantan en contra uno del otro. Y cuando las analizamos, son tonterías. ¿Para qué le prestamos atención? ¿Qué es lo que busca el enemigo? Es eso, es la división, es la distracción. En el verso 10 del mismo Tito 3 nos dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces nos está diciendo, aquel que inicie esa división, que sabemos que generalmente ocurre por comentarios. La palabra nos dice entonces que aquel que esté en este camino sea advertido la primera vez, porque dice después de una y otra, son 2 veces. La primera debemos advertirle y podemos decirle, no hermano, no hagas eso. Ser cortés. Pero si hay una segunda vez, la advertencia debe ser más fuerte. Por eso es que leímos en el 8 cuando dice, quiero que insistas con firmeza, le dice el apóstol Pablo a Tito. Sabemos que el apóstol Pablo recibió la revelación de todas estas epístolas directamente de Jesucristo ya resucitado. Entonces cuando acá nos está diciendo la primera vez, ok, sé cortés, adviértele a tu hermano, no lo hagas, hermano. Pero ¿qué pasa cuando ocurre una segunda vez? Esta debe ser más fuerte, para allá. Y si no hace caso, que es lo que nos dice después de una segunda, entonces recházalo, deséchalo, arrímalo, evítalo. Y si tienes autoridad del grupo, de la congregación donde estás, sácalo. Porque ya le advertiste una. Y la segunda, y como nos dice acá la tercera, evítalo. ¿Por qué? Vamos a ver entonces la razón en el verso 11. Sabiendo que tal se ha pervertido, se ha apartado, y dice acá, y peca, y está condenado por su propio juicio.
El pervertirse, ¿qué quiere decir? Se ha apartado de la verdad, voluntariamente. Nadie lo ha jalado, nadie lo ha engañado, excepto el enemigo que le está metiendo cosas en la cabeza y lo ha abierto a recibir eso. Amén. ¿Y qué quiere decir perversión? Que tiene su mente entonces no recta, está su mente retorcida. ¡Wow! Se ha descarriado. Una persona descarriada que no va a seguir como carnerito, como ovejas que somos, siguiendo y aceptando la dirección del Espíritu, no puede pertenecer al grupo, porque ya no hay unidad. Y esta persona está creando disolución, está creando división, está creando conflicto dentro. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque en su mente torcida no quiere que haya unidad. No quiere que se manifieste el Espíritu o la fortaleza, el poder de Dios en ese cuerpo fortalecido, unido. ¿Qué nos está diciendo al decir esto? ¿Quién es el único que no quiere que Dios haga su voluntad? El enemigo. Quiere decir que el enemigo ha tomado posesión de su mente, está usando a esta persona. Por eso es que en el verso 11 nos dice, deséchalo, sácalo de aquí, no pertenece al grupo. Y ahora esta persona entonces definitivamente tiene pensamientos y acciones diabólicas. Ahora mi pregunta es, si recibió a Cristo en su corazón, fue vuelto a nacer y el diablo está tomando posesión de su mente y su corazón, porque donde habita uno no puede habitar el otro. Quiere decir que nunca fue realmente transformado, nunca fue realmente puesto voluntariamente a los pies de Cristo y dejarlo, Señor, entra en mí, cámbiame, haz lo que quieras de mí. Porque donde habita Dios no se acerca el enemigo. Aleluya, aleluya. Vayamos rápidamente a Efesios hacia la izquierda, pasando Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses. Efesios 4, 25. Y nos dice, hacia la izquierda donde estábamos, pasando Colosenses, Filipenses, viene Efesios. Efesios 4, 25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 4:25. Amén. Somos miembros los unos de los otros, quiere decir que ya estamos unidos con Cristo Jesús, ya funcionamos como esa unidad de poder, de manifestación del amor de Dios, de su proeza, lo que Él quiera hacer en este mundo. El cuerpo está disponible a recibir la orden de la cabeza y a actuar. Aleluya. Aleluya. Dejemos por lo tanto la mentira. Díganse la verdad. ¿Cómo se aplica? Muchas veces no nos damos cuenta. Y viene alguien y tenemos una semana terrible, una semana que donde has perdido el trabajo o has tenido un accidente, has tenido que ir al doctor, el doctor te da un diagnóstico que no es muy bueno, etcétera, etcétera. Una semana con un montón de accidentes. Y viene una hermana y dice, hermanita, ¿cómo estás?
ay, bien, gracias a Dios. Y todo esto te ha pasado. ¿Estás diciendo la verdad? No. Muchas veces por costumbre es nuestra reacción. Estoy bien, hermana. Nos está diciendo aquí, exhortando el apóstol Pablo, que debemos hablar con honestidad. ¿Por qué es importante? No, pero yo no quiero compartir mis cosas personales. Tú sabes, soy muy privada. No quiero que sepan nada de mí. Si somos un cuerpo, tu mano derecha va a tener 5 dedos y cada dedo va a tener conexión. Y si te duele uno, tienes los otros para que apoyen el trabajo de ese uno. Si tú no has tenido una semana muy buena, ¿no sería más simpático para todos y para ti misma recibir una oración de en ese momento o del grupo? No tienes que darle detalles si no quieres, pero sencillamente, hermana, no, mi semana no ha sido muy buena, ha sido bumpy, ha sido con tropiezos, y sí, por favor, ponme en oración. Suficiente para poder estar siempre apoyando uno a otro. Entonces, este verso nos está diciendo la verdad tiene que estar delante de nosotros, la honestidad, porque somos parte de la misma familia. Tus luchas, tus temores, tus necesidades, tus debilidades, todo esto lo debemos hablar en verdad. Veamos en el verso 15 de ahí mismo, que nos dice, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados, nos dice el apóstol Pedro. Decimos que la verdad entonces muchas veces va a traer conflictos porque no nos gusta, pero sabemos que los beneficios del cuerpo son mayores. Dios lo bendiga.